sombras en Puente Grande. Mi nombre es Arturo y soy de Guadalajara. Nunca pensé que terminaría en una prisión, pero allí estaba, cumpliendo una condena de 7 años en la infame prisión de Puente Grande. Las historias sobre este lugar siempre me parecieron exageraciones. Decían que Puente Grande estaba maldita, que los presos más antiguos hablaban de cosas que veían en la oscuridad, cosas que no podían ser reales. Yo no era un hombre supersticioso, al menos no lo era hasta que comenzaron las voces. Era una noche como cualquier otra. El sonido metálico de las rejas y el eco de pasos de los guardias resonaban en los pasillos. Me recosté en mi catre, mirando el techo de concreto gris, intentando encontrar un poco de paz en medio de la confusión en mi mente. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un murmullo bajo, casi imperceptible, proveniente de la celda vacía al otro lado del pasillo. Al principio, lo ignoré, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada. Los días en prisión son largos y tediosos, y a veces la mente puede ser traicionera. Pero esa noche, los murmullos se hicieron más fuertes, más claros. Parecían palabras, pero no en un idioma que pudiera entender. Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse conmigo desde más allá de las sombras. Me levanté de mi catre y me acerqué a los barrotes, intentando discernir de dónde venían exactamente esos susurros. La celda de enfrente estaba vacía, igual que las dos a sus lados. La prisión estaba parcialmente desocupada en esos días y muchas celdas se mantenían cerradas y vacías, esperando a su próximo inquilino. Pero los susurros seguían, resonando en mi cabeza como un eco que no podía sacudir. Intenté decirme que no era nada, que solo era el viento o quizá una alucinación causada por el estrés. Pero no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que los escuchaba. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en mi catre, con los ojos abiertos, sintiendo que algo, desde las sombras, me observaba. Los días siguientes, los susurros continuaron, a veces de día, a veces de noche, pero siempre en ese mismo tono bajo e incomprensible. Y no era solo eso. Comencé a notar que las sombras en mi celda se movían de una manera que no parecía natural. Las paredes de la prisión son frías y duras, pero a veces las sombras en ellas parecían tomar vida propia, deslizándose como serpientes, buscando algo o a alguien. Una noche, los susurros se volvieron más intensos. Parecían estar justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza en el pecho y un sudor frío me recorría la frente. Fue en ese momento cuando vi la sombra, una figura oscura que se movía en la esquina de mi celda, como si estuviera acechándome. Era una figura humana, pero no del todo. Tenía la forma de un hombre, pero su contorno era borroso, como si estuviera hecho de humo. No podía distinguir un rostro, pero sentí su mirada clavada en mí. Me quedé congelado, incapaz de moverme o siquiera respirar. La figura no hacía ningún ruido, pero su presencia era opresiva, como un peso aplastante en mi pecho. De repente, la figura se movió, deslizándose hacia mí con una velocidad antinatural. En un acto reflejo, me lancé hacia los barrotes de mi celda, intentando poner la mayor distancia posible entre nosotros. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, la figura había desaparecido. Los susurros también se habían desvanecido, dejando solo el sonido de mi respiración agitada. Desde ese momento, supe que no estaba solo en mi celda. Algo o alguien estaba allí conmigo, observándome, acechándome. Intenté hablar con los otros presos, pero cuando mencionaba las sombras o los susurros, solo recibía miradas de incredulidad o burla. «Estás perdiendo la cabeza, Arturo», me decían. Pero yo sabía que lo que estaba experimentando era real. Los días se convirtieron en semanas y mi salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas comía y apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura, esperándome en las sombras. Y los susurros no se detenían. A veces, se volvían tan fuertes que me resultaba imposible concentrarme en otra cosa. Sentía que estaba al borde de la locura. Una noche, cuando creía que no podía soportarlo más, decidí investigar por mi cuenta.
Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y salí al pasillo, moviéndome con cautela. El lugar estaba en completo silencio, excepto por los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos. Caminé hacia la celda vacía de donde parecían provenir los susurros, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Cuando llegué, me detuve en seco. La puerta de la celda estaba entreabierta, lo cual era extraño porque esas celdas siempre estaban cerradas con llave. Empujé la puerta con cuidado y la oscuridad en el interior me envolvió como un manto. No había luz, ni siquiera la débil iluminación del pasillo parecía penetrar en esa celda. Dentro, el aire era denso y el frío era tan intenso que mis huesos temblaron. Pero lo peor era el silencio. Los susurros se habían detenido por completo, como si mi presencia hubiera interrumpido algo. Di un paso más y sentí que el suelo bajo mis pies cedía ligeramente, como si estuviera pisando algo que no debería estar allí. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad total. El pánico me invadió y empecé a golpear la puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada con una fuerza sobrenatural. Fue entonces cuando los susurros regresaron, pero esta vez eran gritos. Gritos de dolor, desesperación y algo más, algo maligno. Sentí que algo me rozaba la pierna y luego la espalda. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba atrapado en esa celda, rodeado de oscuridad y de algo que no podía ver, pero que sentía que estaba cerca, muy cerca. De repente, las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, girando en un torbellino de formas indefinidas. Podía sentir su presencia, fría y llena de odio, como si estuvieran intentando arrastrarme hacia el abismo. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente la puerta se abrió y caí de bruces al pasillo. El aire fresco me golpeó como una bofetada, pero no me importó. Estaba fuera, lejos de esa oscuridad asfixiante. Me levanté con dificultad y corrí hacia mi celda, sin mirar atrás. No podía soportar la idea de volver a ver esas sombras. A partir de esa noche, me encerré en mi celda, negándome a salir incluso para las comidas. Los guardias me traían la comida, pero yo apenas la tocaba. Estaba consumido por el miedo, un miedo irracional que me estaba volviendo loco. Intenté escribir cartas a mi familia, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría explicarles lo que me estaba pasando? ¿Cómo podrían entenderlo? Las sombras seguían allí, aunque ya no se mostraban tan abiertamente como antes. Pero las sentía, siempre al acecho, siempre observándome. Los susurros también continuaban, aunque a veces se convertían en gritos agónicos que me obligaban a taparme los oídos. Sabía que no podía seguir así, pero no veía una salida. Estaba atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación. Los otros presos comenzaron a notar mi cambio. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Decían que estaba loco, que la prisión me había roto. Y quizá tenían razón. Pero lo que ellos no sabían era que lo que estaba viviendo era real, tan real como el aire que respiraban. Y lo peor era que no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Una noche, cuando el frío era más intenso que de costumbre, escuché un ruido diferente. No eran susurros ni gritos, sino un sonido metálico, como el de una cadena arrastrándose por el suelo. Me levanté del catre, temblando, y me acerqué a los barrotes. El sonido venía del fondo del pasillo, donde la oscuridad era más espesa. A medida que el sonido se acercaba, mi corazón latía con más fuerza. Algo se movía en la oscuridad, algo grande y pesado. Cuando finalmente lo vi, mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de lo que tenía delante. Era una figura alta y encorvada, envuelta en cadenas que arrastraba con cada paso. Su rostro estaba cubierto por una capucha y sus ojos brillaban con un fulgor rojizo que me heló la sangre. La figura se detuvo frente a mi celda y levantó una mano esquelética hacia mí. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. El dolor era insoportable y grité con todas mis fuerzas, pero el sonido se ahogaba en el aire. La figura se inclinó hacia mí y sus ojos ardientes se clavaron en los míos.
Sentí que mi vida se escapaba, que mi ser estaba siendo consumido por esa entidad oscura. En el último instante, justo cuando creí que todo había terminado, la figura retrocedió, soltando un gruñido que resonó en mi mente. Las cadenas se arrastraron de nuevo por el suelo mientras la figura se desvanecía en la oscuridad del pasillo. Me quedé en el suelo, jadeando, incapaz de moverme o de pensar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía describir. Sabía que no podría escapar de esa presencia, que siempre estaría conmigo, observándome, esperando el momento adecuado para reclamarme. Después de esa noche, dejé de luchar. Acepté mi destino, sabiendo que no había forma de escapar de las sombras de Puente Grande. Los días pasaron en un borrón y apenas recuerdo los detalles de mi vida en prisión. Solo sé que cuando finalmente llegó el día de mi liberación, me sentí más muerto que vivo. Salí de Puente Grande como un hombre roto. Pero las sombras nunca me dejaron. Aunque ya no estaba dentro de esos muros, podía sentir su presencia, siempre acechando en los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para volver a reclamarme. Ahora, vivo solo, evitando las sombras tanto como puedo. Pero sé que es solo cuestión de tiempo. No hay escapatoria de lo que vi en Puente Grande. Y cuando llegue el momento, sé que esas sombras vendrán por mí, arrastrándome de vuelta a la oscuridad de la que nunca debí haber escapado. El guardia. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero soy un guardia en la Modelo, la famosa prisión de Bogotá. Siempre me consideré un hombre racional, uno que se había enfrentado a lo peor de la humanidad sin que un solo nervio me temblara. La brutalidad y el odio de los internos se volvían parte de la rutina y con el tiempo te insensibilizas a la miseria y la desesperación que impregna cada ladrillo de este lugar. Pero hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Algo que sacudió mi comprensión de la realidad y me dejó preguntándome si alguna vez podré salir de este lugar con la cordura intacta. Todo comenzó una noche particularmente fría, cuando los vientos de los cerros circundantes se colaban por las grietas de los muros y hacían vibrar las viejas ventanas de la sala de control. Eran cerca de las 2 de la mañana, el momento en que la Modelo se sumía en un silencio inquietante, apenas interrumpido por los gemidos lejanos de algún preso perturbado por sus propios demonios. Estaba revisando las cámaras de vigilancia, una rutina aburrida, pero necesaria. Los monitores mostraban las celdas, los pasillos, las zonas comunes, todo parecía en orden. Pero entonces, en el monitor que cubría el bloque C, algo llamó mi atención. Había una sombra en la esquina de la pantalla, algo que no encajaba. Era apenas perceptible, como una mancha oscura que se movía sutilmente. En un principio, lo atribuía a un fallo en la cámara o a la mala iluminación. Pero a medida que pasaban los minutos, esa explicación se fue desmoronando. La sombra no desaparecía. Al contrario, parecía ganar definición, adoptando la vaga silueta de una figura humana, alta y delgada. Se deslizaba por el pasillo, lenta pero inexorablemente, hasta detenerse frente a una de las celdas. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal cuando la figura se quedó ahí, inmóvil. Era como si estuviera observando al prisionero que yacía en su interior, ajeno a la presencia que se cernía sobre él. Intenté ajustar la cámara, cambiando de ángulo, pero la figura permanecía fija, como si no fuera afectada por los mecanismos de la tecnología. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica, una sombra proyectada desde alguna parte, un truco de la luz. Pero nada de eso tenía sentido en ese momento. A partir de esa noche, la sombra se convirtió en una aparición regular en las grabaciones nocturnas. Siempre en el bloque C, siempre en los mismos pasillos, deslizándose de celda en celda. Informé a mis superiores, pero fui recibido con escepticismo. Un par de ellos revisaron las cintas conmigo, pero atribuyeron las imágenes a defectos técnicos, a interferencias en las cámaras de seguridad. Aún así, la idea de que algo o alguien estuviera vagando por los pasillos de la Modelo en horas en que todos los presos estaban encerrados, me carcomía. No pude dejar de pensar en lo que veía. Las grabaciones me obsesionaron. Pasaba noches enteras revisando los videos, buscando un patrón, alguna pista que me indicara qué demonios estaba pasando.
Descubrí que la sombra parecía tener predilección por ciertas celdas, aquellas ocupadas por los reclusos más violentos, los que habían cometido crímenes tan atroces que incluso dentro de la cárcel eran temidos y evitados. El comportamiento de esos prisioneros también cambió. Los que antes eran los más temidos comenzaron a mostrar signos de pánico. Los encontraban sudorosos, murmurando incoherencias sobre una presencia que los vigilaba, una sombra que acechaba en sus sueños y los dejaba temblando al despertar. Algunos llegaron al punto de la paranoia extrema y varios tuvieron que ser trasladados a celdas de aislamiento por su comportamiento errático. Lo que más me perturbaba era que la sombra parecía estar relacionada con la muerte de algunos internos. En las semanas que siguieron a la primera aparición, 3 prisioneros fallecieron en circunstancias misteriosas. Oficialmente, los informes médicos señalaban causas naturales o suicidio, pero en cada uno de esos casos había una constante: habían sido visitados por la sombra. El primer caso fue un hombre corpulento, apodado el Carnicero. Había asesinado a su familia con una brutalidad que hizo que incluso los otros prisioneros lo miraran con horror. Lo encontraron muerto en su celda, su rostro congelado en una mueca de absoluto terror. No había señales de violencia externa, pero el informe médico reveló que había sufrido un infarto masivo. Los guardias que lo encontraron dijeron que el aire de la celda estaba helado, como si una corriente de aire gélido hubiera pasado por ahí, aunque todas las ventanas y puertas estaban cerradas. El segundo caso fue un narcotraficante, un hombre que había acumulado enemigos tanto dentro como fuera de la prisión. A él lo encontraron ahorcado con las sábanas de su cama. Aunque en un principio se consideró un suicidio, las cámaras de seguridad revelaron algo inquietante: minutos antes de su muerte, la sombra apareció frente a su celda. Se detuvo ahí, observándolo, y luego desapareció justo antes de que la cámara dejara de grabar por un fallo inexplicable. El tercer caso fue el que me dejó sin aliento. Era un interno que había estado involucrado en una red de trata de personas, alguien que merecía estar en el lugar más oscuro de la tierra. Su muerte fue particularmente extraña. Lo encontraron en posición fetal, con el cuerpo cubierto de moretones que los médicos no lograron explicar. Había marcas en su cuello, como si algo lo hubiera estrangulado, pero no había pruebas físicas que respaldaran esa teoría. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la pared de su celda: una palabra escrita con sangre, su propia sangre. Decía sombra. Después de ese tercer incidente, mi estado mental comenzó a deteriorarse. No podía sacarme de la cabeza la idea de que esa cosa estaba cazando a los internos, que había algo más allá de lo que podía entender. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con los pasillos oscuros de la modelo, donde la sombra me acechaba, siempre detrás de mí, siempre al acecho. En mis sueños intentaba huir, pero los corredores parecían interminables y la oscuridad me envolvía, acercándose más y más hasta que me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. A medida que la sombra continuaba con su macabro acecho, comencé a dudar de mi propia cordura. No podía compartir esto con nadie. Mis compañeros ya me consideraban un paranoico por insistir en las grabaciones. Me encerré en mí mismo, absorto en mi propia desesperación, preguntándome si estaba presenciando una especie de justicia sobrenatural o si algo mucho más siniestro se estaba manifestando en ese lugar maldito. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía opresivo, casi tangible. Caminaba por los pasillos durante mis rondas, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. A veces, escuchaba susurros, apenas audibles, como si vinieran de las paredes mismas. En otras ocasiones, sentía una brisa helada rozar mi piel, aunque no había ninguna ventana abierta cerca. Estaba seguro de que la sombra sabía que yo la observaba y que de alguna manera había comenzado a acecharme también. Una noche, no pude soportarlo más. Decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera atormentando esta prisión. Revisé las grabaciones en tiempo real, esperando, casi deseando ver la sombra nuevamente. Mi corazón latía con fuerza cuando finalmente la vi, deslizándose por el pasillo del bloque C. Esta vez, estaba decidido a seguirla. Tomé mi linterna y mi radio, aunque algo me decía que nada de eso serviría. Caminé hacia el bloque C con una mezcla de miedo y determinación.
El corredor estaba oscuro, las luces parpadeaban de manera intermitente, como si algo las estuviera afectando. A medida que me acercaba a las celdas, sentía una presión en el pecho, una sensación de pavor que aumentaba con cada paso. Y entonces la vi. No en las cámaras, sino con mis propios ojos. Era una figura alta y delgada, una sombra oscura y amorfa que se cernía frente a una de las celdas. Parecía absorber la luz a su alrededor, creando un vacío de oscuridad que era casi palpable. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la figura lentamente se volvía hacia mí. No tenía rostro, pero sentí que me estaba mirando, que me estaba evaluando. En ese instante, entendí que no era una simple sombra, ni una alucinación. Era algo antiguo, algo maligno, una presencia que había estado en la modelo mucho antes de que cualquiera de nosotros hubiera pisado este lugar. Y sabía que estaba observando. Retrocedí lentamente, sin atreverme a apartar la vista de esa cosa. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Y entonces, la figura se deslizó hacia mí, como si flotara sobre el suelo. El pánico me invadió, y finalmente mis piernas respondieron. Me giré y corrí, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor, como si la oscuridad misma estuviera tratando de atraparme. No sé cómo logré llegar a la sala de control. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Las cámaras mostraban el pasillo vacío, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía la verdad. Esa cosa estaba allí, y no se detendría. Desde esa noche, no he vuelto a ver la sombra en las cámaras, pero el miedo persiste. Los internos siguen hablando de ella, de esa presencia que se desliza por los pasillos cuando las luces se apagan. Algunos dicen que es el espíritu de un prisionero que fue torturado hasta la muerte hace décadas, otros creen que es algo más antiguo, un mal que se alimenta del sufrimiento y la desesperación de este lugar. Yo ya no duermo bien, y cada vez que camino por esos pasillos oscuros, siento que algo me sigue, algo que me observa desde las sombras. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. La modelo se ha convertido en una prisión no solo para los reclusos, sino también para mí. Estoy atrapado aquí, junto con esa cosa que se esconde en la oscuridad. El horror oculto. Mi nombre es Ignacio. Durante años, fui custodio en Punta Peuco, una prisión aislada en medio de la nada, un lugar destinado a los criminales más despreciables de nuestro país. Sin embargo, lo que ocurría tras esos muros iba más allá de lo que cualquier mente humana pudiera concebir. Esta es la historia que nadie se atreve a contar, la historia que hemos mantenido en secreto para proteger al mundo de un horror que jamás debería haber sido desatado. Todo comenzó una noche de invierno, una de esas noches en las que el frío cala hasta los huesos y la oscuridad parece más densa, más opresiva. Llevaba ya varios años trabajando en Punta Peuco y nada podía sorprenderme. Había visto a hombres desmoronarse, a otros romperse en pedazos, pero esa noche sentí algo diferente en el aire, una inquietud que no podía sacudirme. El viento aullaba furioso alrededor de la prisión, golpeando las paredes de piedra como si intentara derribarlas. Estaba en mi ronda nocturna, recorriendo los pasillos largos y fríos del edificio principal, cuando escuché un sonido que jamás olvidaré. Era un rugido, profundo y gutural, algo que no podía ser humano. Me detuve en seco, sintiendo como el miedo se apoderaba de mis entrañas. Nunca antes había oído algo así, y en un lugar como Punta Peuco, cualquier cosa fuera de lo común era motivo de alarma. Decidí investigar. La prisión estaba en completo silencio, salvo por el eco lejano de ese rugido que aún resonaba en mis oídos. Caminé con cautela, con la linterna temblando en mi mano, susurrando promesas de luz en la oscuridad opresiva. Los otros custodios no se cruzaron en mi camino, lo que era extraño, ya que siempre había al menos uno o dos vigilando. Pero esa noche parecía que todos se habían esfumado, como si la misma prisión los hubiera engullido. Llegué a la sección de celdas más antiguas, un lugar que apenas se usaba, reservado solo para los prisioneros que necesitaban un aislamiento total. Era una parte de la prisión que siempre evitaba, no solo por su deterioro, sino porque había algo en esas celdas que ponía los nervios de punta.
El rugido había venido de allí. Al acercarme, noté que una de las puertas estaba abierta, algo que no debería haber sido posible. Las celdas de esa sección estaban cerradas con llave las 24 horas del día. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Con una mezcla de temor y curiosidad, empujé la puerta y entré. La celda estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una presencia que era difícil de describir, una especie de energía malsana. En el suelo había rastros de sangre, un charco oscuro y viscoso que reflejaba la luz de mi linterna. No había cuerpo, pero las manchas eran recientes. Seguí el rastro con la mirada y fue entonces cuando vi las huellas. No eran huellas humanas, ni de ningún animal que hubiera visto antes. Eran grandes, con garras que se hundían profundamente en el cemento, dejando marcas como si estuvieran arañando la superficie. Las segundas marcas parecían de una mano humana, pero al revés, como si alguien caminara con pies y manos invertidos. Una criatura salida de las pesadillas más profundas. Sentí que mi estómago se revolvía. Retrocedí, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las huellas conducían hacia un túnel que no había notado antes, uno que se adentraba en las entrañas de la prisión, un pasadizo oscuro y estrecho. El túnel era viejo, con paredes de piedra húmedas que parecían haberse construido hace siglos, mucho antes de que Punta Peuco se erigiera como prisión. Mi instinto me decía que me alejara, que huyera de allí y no mirara atrás, pero había algo en esa oscuridad que me atraía, una especie de fuerza invisible que me impulsaba a seguir adelante. Así que, contra toda razón, avancé. El túnel parecía interminable y cada paso que daba sentía como si estuviera descendiendo más y más en la boca de un abismo. El rugido volvió, esta vez más cercano, más intenso. Apreté mi linterna con más fuerza, pero la luz comenzaba a parpadear, luchando contra la oscuridad que parecía querer devorarla. Entonces vi algo moverse en las sombras, una figura que no era humana, pero que tampoco era completamente bestia. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia llenaba el túnel con un terror que iba más allá de lo físico, un miedo primordial, arraigado en lo más profundo de mi ser. Me congelé, incapaz de dar un paso más. La figura avanzó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. En ese momento, supe que no estaba solo en ese túnel. Sentí la presencia de otros, de aquellos que habían desaparecido en las últimas semanas. Podía escuchar susurros, lamentos y gritos ahogados, como si las almas de los prisioneros perdidos estuvieran atrapadas allí, en esa oscuridad, sufriendo un destino peor que la muerte. Entonces, la figura habló. Su voz era un susurro, pero resonaba en mi mente como un grito. «No debiste venir aquí», dijo, y su voz estaba cargada de una malicia que me hizo temblar. «Este es nuestro dominio ahora». Di un paso atrás, pero algo invisible me detuvo. Sentí unas garras frías y espectrales alrededor de mi cuello, presionando, sofocándome. La figura se acercó más, y pude ver sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, llenos de odio y hambre. En ese momento, supe que no era un ser vivo, sino algo más antiguo, algo que había estado esperando en las profundidades de Punta Peuco, alimentándose de la desesperación y el miedo. Con todas mis fuerzas, logré zafarme y corrí. Corrí tan rápido como pude, con el sonido de los pasos detrás de mí, sintiendo su aliento en mi nuca. No sabía si llegaría a la superficie, si escaparía de ese túnel maldito, pero no me detuve. Finalmente, llegué al final del túnel y tropecé con una puerta de hierro que parecía más vieja que el propio edificio. La abrí de golpe y salí al aire libre. La nieve caía en grandes copos, cubriendo el suelo en una manta blanca, pura, en contraste con la oscuridad que acababa de dejar atrás. Cerré la puerta tras de mí y me derrumbé en la nieve, jadeando, temblando de miedo y frío. No sé cuánto tiempo estuve allí, tendido en la nieve, tratando de recuperar la cordura. Pero cuando finalmente reuní fuerzas para levantarme, decidí que debía regresar y advertir a los demás. No podía permitir que esa cosa quedara suelta, cazando a más personas. Cuando regresé a la prisión, descubrí que la situación había empeorado. Más prisioneros habían desaparecido y los otros custodios estaban en un estado de pánico.
Nadie quería hablar de lo que estaba ocurriendo, pero todos sabían que algo estaba mal. Intenté explicar lo que había visto, pero me encontré con miradas incrédulas y hostiles. Nadie quería creer que había algo sobrenatural acechando en las sombras de Punta Peuco. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que había visto no era una alucinación ni un producto de mi imaginación. Esa cosa estaba allí y estaba hambrienta. Pasaron los días y las desapariciones continuaron. Los prisioneros vivían en un estado de terror constante y nosotros, los custodios, no estábamos mucho mejor. El director de la prisión decidió sellar el túnel, tratando de contener el mal que acechaba en su interior. Pero algo me decía que no sería suficiente. Una noche, poco después de que sellaran el túnel, escuché el rugido de nuevo. Esta vez, estaba más cerca, como si la criatura hubiera encontrado otra salida. Los custodios empezaron a desaparecer también y las autoridades finalmente tomaron la decisión de evacuar la prisión. Punta Peuco fue abandonada, dejada a merced de las fuerzas oscuras que habitaban en su interior. Me fui con los demás, pero nunca pude olvidar lo que había visto. Incluso ahora, años después, aún tengo pesadillas en las que regreso a ese túnel, enfrentándome a esos ojos brillantes en la oscuridad. Y siempre despierto con la sensación de que esa cosa aún me está buscando, esperando el momento adecuado para terminar lo que comenzó. Punta Peuco sigue allí, abandonada y olvidada por la mayoría. Pero yo sé la verdad. Sé que no está vacía, que las cosas que acechan en sus sombras siguen vivas, esperando a que alguien sea lo suficientemente tonto como para volver. Y yo, Ignacio, fui testigo de ese horror. Pero nadie, ni siquiera yo, tiene el valor de enfrentarlo de nuevo. La maldición de Turi. Tengo 32 años, soy de Quito y fui sentenciado a 10 años en la cárcel de Turi. Desde que crucé las puertas de aquel lugar, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Turi no es solo una cárcel, es un monstruo de cemento y hierro que devora el alma de quienes caen en sus garras. Sin embargo, nunca imaginé que mi condena traería consigo horrores que desafiaban la lógica y la razón. Las primeras semanas pasaron entre la rutina y la desesperación. Me acostumbré a los gritos, a las peleas, a los rostros endurecidos por la vida y la violencia. La cárcel tiene su propio ritmo, uno que consume y destruye lentamente. Pero todo eso cambió una noche, cuando el terror comenzó a infiltrarse en nuestras celdas. Era una noche como cualquier otra. Los guardias hacían sus rondas, y los presos intentaban conciliar el sueño, algunos con la ayuda de pastillas, otros simplemente se rendían a la fatiga. Yo estaba acostado en mi litera, mirando el techo, sumido en mis pensamientos cuando el silencio fue quebrado por un llanto. No era un sollozo común, era un lamento profundo, cargado de una tristeza que parecía no tener fin. Era como si el dolor de cientos de almas se hubiera concentrado en ese único sonido. Al principio, pensé que alguien estaba teniendo una crisis, algo no raro en ese lugar. Pero lo extraño fue que el llanto no venía de ninguna de las celdas cercanas. Parecía resonar por los pasillos, moviéndose entre las sombras, como si fuera algo vivo, algo que no pertenecía a este mundo. Me incorporé en la cama y vi que otros presos también estaban inquietos, mirando a su alrededor, buscando el origen del sonido. La confusión se convirtió en miedo cuando nos dimos cuenta de que cada vez que alguien intentaba acercarse al lugar de donde parecía provenir, el llanto se alejaba, como si jugara con nosotros, como si supiera que estábamos tratando de encontrarlo. Esa noche, casi nadie durmió. El llanto continuó hasta el amanecer, desvaneciéndose con la primera luz del día. Los guardias nos miraban con desdén, como si pensaran que habíamos perdido la cabeza, pero nosotros sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Nadie quiso hablar de ello, pero el miedo estaba presente en cada rostro. El fenómeno se repitió las noches siguientes. El mismo llanto, la misma sensación de algo inhumano rondando por la cárcel. Algunos comenzaron a rezar, otros intentaron ignorarlo, pero el miedo se apoderaba de todos. Fue entonces cuando un viejo preso, que llevaba décadas en Turi, se acercó a mi litera. Sus ojos reflejaban un terror antiguo, uno que había aprendido a convivir con él.
Esto ya ha pasado antes, me dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchara. Hace muchos años, en esa celda sellada al final del pasillo, algo terrible ocurrió. Lo miré, intrigado, y el hombre continuó, era la celda de un hombre llamado Felipe. Lo trajeron aquí acusado de brujería, de pactar con fuerzas oscuras. Nadie creía en esas cosas en ese entonces, pero cuando llegó, la cárcel cambió. Los guardias comenzaron a enfermar, los presos se volvían locos, y cada noche, al igual que ahora, se escuchaba un llanto. Los guardias intentaron sacarlo de la celda, pero fue imposible. No había fuerza que lo moviera de allí. Un día, simplemente desapareció. Nadie sabe cómo, pero desde entonces, esa celda ha estado sellada. El viejo cayó, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era posible que el llanto viniera de esa celda? ¿Qué clase de maldición podía haber dejado aquel hombre para que, después de tanto tiempo, aún siguiera atormentando a los que habitaban este lugar? Decidimos que teníamos que averiguar qué había en esa celda. No podíamos seguir viviendo con ese terror cada noche. Hablé con algunos presos, aquellos que parecían más afectados por el llanto. Formamos un grupo y una noche, cuando los guardias estaban distraídos, nos acercamos al final del pasillo, donde se encontraba la celda sellada. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo hubiera olvidado esa parte de la cárcel. La puerta de la celda estaba cerrada con gruesos candados, y en las paredes había inscripciones antiguas, palabras en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. Pero lo que más me llamó la atención fue la sensación de frío que emanaba del lugar, un frío que parecía calarnos hasta los huesos. Uno de los presos, un tipo grande y fuerte que había sido herrero antes de caer aquí, sacó una herramienta que había fabricado en secreto y comenzó a trabajar en los candados. A cada golpe que daba, el llanto se hacía más fuerte, como si lo que fuera que estuviera dentro supiera que estábamos intentando liberarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los candados cayeron al suelo con un ruido sordo. Nos quedamos en silencio, mirando la puerta. Nadie quería ser el primero en abrirla, pero sabíamos que no había vuelta atrás. Con un suspiro tembloroso, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agudo, como un grito de advertencia. La celda estaba oscura, pero podíamos ver claramente que era diferente a las demás. En lugar de una simple litera y un inodoro, había símbolos pintados en las paredes, velas derretidas en los rincones y un círculo dibujado en el suelo, como si alguien hubiera realizado un ritual allí. Pero lo más aterrador era la sensación de presencia que emanaba del lugar, como si algo o alguien nos estuviera observando. El llanto cesó de repente, dejando un silencio aún más aterrador que el ruido. Uno de los presos entró en la celda, nervioso, pero decidido a descubrir qué estaba causando todo esto. Mientras avanzaba, el aire se hizo más pesado, y de repente, la puerta de la celda se cerró de golpe, atrapándolo adentro. Corrió hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas, pero era inútil. La puerta no se movía. Lo miramos, impotentes, mientras él gritaba por ayuda. De repente, su expresión cambió, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se llenó de un terror indescriptible. Comenzó a gritar, pero ya no eran gritos de pánico, sino de un dolor tan profundo que parecía desgarrarle el alma. Intentamos abrir la puerta, romperla, pero no había manera. Estaba cerrada con una fuerza invisible y el hombre dentro seguía gritando, su voz cada vez más débil, hasta que finalmente solo quedó el silencio. Cuando logramos abrir la puerta, la celda estaba vacía. No había rastro del preso que había entrado. Era como si hubiera sido borrado de la existencia. Nos miramos, aterrorizados, y fue entonces cuando escuchamos el susurro. No era un llanto, sino un susurro que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Nosotros somos los olvidados, decía, los que sufren por siempre. Huimos de allí, pero el horror nos siguió. Las noches se volvieron interminables, con el susurro resonando en nuestras mentes, y cada día, uno de nosotros desaparecía. Los guardias no hacían preguntas, sabían que algo estaba ocurriendo, pero preferían no enfrentarlo. Después de todo, en Turi, la muerte es una compañera constante.
Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada vez éramos menos y el miedo nos consumía. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que la maldición de Felipe nos alcanzara a todos. El llanto, el susurro, la sensación de ser observado, todo se intensificaba, como si la cárcel misma estuviera viva, como si se estuviera alimentando de nuestro miedo y nuestro dolor. Una noche, cuando ya casi no quedaba nadie, decidí que no podía seguir así. Tenía que intentar escapar, aunque significara la muerte. Sabía que no podía huir de la cárcel, pero quizás podía huir del terror que me acechaba. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.